por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Amén. Siéntese. El tema para esta mañana es la lucha perdida de Satanás. Ese es el tema que vamos a hablar. Fíjense que en estos textos que nosotros hemos leído en esta hora, vemos cómo el escritor de los Hebreos comienza a hablar de algo muy bonito. Y él comienza a decir: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesucristo. Satanás, siendo él un espíritu creado a la perfección, dice la Biblia, quiso él ser mejor que Dios. Satanás se le llama como la serpiente antigua, se le llama como el querubín, se le llama como el lucero de la mañana, se le llama el padre de mentiras, el padre de las tinieblas, se le llama a él como la zorra, o sea, se le llama ladrón también. Satanás tiene todos esos nombres. Por eso, él siendo él mejor que todos los ángeles que Dios había creado, él quiso ser aún mejor que Dios. Porque Satanás es llamado la serpiente antigua, siendo él un espíritu malo, pero no siempre era serpiente. Su nombre anterior estaba lleno de poética hermosura. Él se llamaba el lucero de la mañana. Satanás tenía todos estos nombres. Y nosotros vamos a ver en Isaías capítulo 14. Isaías allí comienza a expresar lo que era este espíritu. Dice Isaías 14:12: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, contado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense, aquí Dios identifica a Satanás como el lucero de la mañana. Por eso el verso 12 que hemos leído de Isaías dice: como caíste, oh lucero de la mañana. Está hablando que Satanás era un lucero que resplandecía en todos. Él tenía el dominio de la alabanza. Él le daba la adoración a Dios. Pero cuando Satanás vio que él se sentía un poco ya orgulloso, él dijo: subiré a los cielos y seré semejante al Altísimo. Imagínense que Satanás pensó tener su trono junto a las estrellas de Dios. Satanás quiso hacerse mejor que Dios. Pero hay una respuesta para todo esto: que Dios nunca se va a dejar quitar su reino por Satanás. Porque nuestro Dios es un Dios que tiene todo dominio en esta tierra y aún lo tiene a él debajo de sus pies. Satanás está vencido porque él quiso usurparle el reino a Cristo, a Dios. Pero Dios, cuando vio esto, Dios lo destronó del Edén. Y vamos a ver cómo Dios comienza a hacer obras. Imagínense que Ezequiel lo llama querubín ungido. Así lo llama. Ezequiel lo llama como un querubín ungido. Capítulo 28 de Ezequiel explica lo que este querubín era. Era un querubín hermoso. Vea el verso 14, dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en el monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego de las pescadas. O sea, fíjense, allí estaba Satanás. Querubín grande lo llama la Biblia. Un espíritu malo. Y él estaba, pero si nosotros comenzamos a leer los versos que siguen de este capítulo, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste,
por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjense, Satanás tenía su trono, Dios lo tenía a él en el cielo y él era el que estaba allí, pero la Biblia claramente dice que hasta que se halló pecado en él, fue destronado del Edén. Y este Edén que yo le estoy hablando no es el Edén que Dios le hizo al hombre. Estamos hablando del Edén celestial, del Edén en el cielo. Pero cuando Dios ve que él tenía multitudes de pecado, que él estaba lleno de pecado, Dios lo arrojó a esta tierra. Dios lo arrojó porque él no le gusta que estén, hermanos, allá en pecado las personas también. Dios quiere que nosotros veamos lo que usa Satanás para destruirlos a nosotros. Satanás quiso quitar aún la felicidad al hombre y logró hacerlo. En el capítulo 3 del libro de Génesis, usted va a ver allí que dice que la serpiente, allí está hablando de la serpiente ya. Satanás se expresó y llegó a la mujer en modo de serpiente. Satanás no podía llegar visiblemente, sino que ocupó una serpiente para poder engañar a las personas, a Eva, y la engañó. Pero el verso 1 en adelante del libro de Génesis dice que la serpiente era astuta más que todos los animales de la tierra. Y allí comenzamos a ver que él no se quedó así. Dios hizo al hombre en una felicidad tan grande, la hizo, hermanos, para que el hombre disfrutara de la felicidad. Pero Satanás vino y le quitó la felicidad al hombre. Y él vino y engañó a Eva y comenzó a decirle: con que Dios los ha dicho, le dice, con que Dios los ha dicho que no comáis del fruto que hay en el árbol. Y aquel Satanás comenzó a decirle, a meterle cosas a la mujer. Y la mujer, hermanos, comenzó a decirle a él que todo árbol que había allí del fruto podían comer, pero del árbol que estaba en medio del huerto del Edén no lo podían ni tocar ni comer su fruto. Y Satanás le dice: Dios lo que no quiere es que sean igual a él, que ustedes sepan el bien y el mal. Y la mujer, viendo aquello, se dejó engañar. Y allí, hermanos, vemos que Satanás piensa que ha ganado una lucha que él tenía, y es que él, la imagen de Dios. Pero gracias a Dios que nosotros, hermanos, hemos vencido a Satanás, porque somos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Nosotros tenemos autoridad aún del mismo diablo. Y Satanás, eso es lo que odia, la imagen del hombre. Satanás la odia. Y Satanás lo que quiere ver es que nosotros seamos destruidos, que estemos allá abajo, afuera. Pero Satanás nunca va a lograr lo que él quiere. Nosotros tenemos a uno que está por encima de él. Se llama Jesucristo, que lo venció y ahora somos libres para la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos esto, que Ezequiel lo llama ungido, y solamente, mire, a los reyes era que ungían. Eran los únicos que ungían, porque la Biblia dice que cuando fue Samuel a ungir allá a David como rey de Israel, él fue y allá él lo ungió. Solo los reyes se ungían, pero este estaba ungido también. Los reyes eran ungidos, pero Satanás fue ungido también. Hermanos, en el capítulo 3 de Génesis, allí vemos que Satanás piensa que ha ganado una lucha, que él ha tenido victoria sobre eso, pero Dios no se queda atrás. Dios maldijo a la serpiente, lo echó de menos, lo echó hasta allá abajo, y Dios le promete que lo iba a matar a él también, que lo iba a destruir. Vea lo que dice Génesis capítulo 3 verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañal. Mire, allí está ya Dios actuando para poder destruir a Satanás de nuevo. Dios allí le dice: tú no te vas a quedar así como pensás que has destruido al hombre.
Satanás pensó, dijo, ya el hombre ya lo destruí, el hombre ya está abajo, pero Dios le dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Dice, ella te herirá. Mire, está hablando que Cristo le iba a herir en la cabeza y él iba a herir en el calcañal. Cuando vemos todo esto, Satanás se queda asombrado y Satanás comienza a actuar nuevamente. Y allá en el capítulo 4 de Génesis, nosotros vamos a ver que Satanás usa a Caín para poder cometer el primer asesinato bíblico y que existe. En el capítulo 4, cuando dice la palabra del Señor que se presentó Abel y Caín a ofrecer sacrificio, ofrenda a Dios, dice que Caín fue odiado porque él sintió que Abel había ofrecido mejor ofrenda que él. Y él comenzó a odiar a Abel. Y Satanás ocupa a Caín para que cometa el primer asesinato. Y allí nosotros vemos que cómo se viene rompiendo todo eso. Mire, Satanás sabía que si Caín todavía seguía viviendo, iba a ser él destronado, él iba a ser peligroso, él seguía siendo terrible, Abel iba a seguir siendo en la promesa que Dios le iba a dar. Pero Satanás ocupa a Caín y le invita allá al campo a darse una vuelta, andar allá, y allá lo mata. Y la palabra de Dios dice que Dios le preguntó a Caín que si qué había hecho a Abel, y él le dice que soy yo guarda de Abel, le dice. Y allá comenzamos a ver, y Dios no se queda así nomás, sino que le da un hijo más a Adán y a Eva, que iba a ser la promesa donde iba a herir la fuerza de maldad. Y comenzamos a ver, Dios le da un hijo más a Adán y a Eva, que este se llamó Seth, que este iba a venir añadiendo lo que hemos leído en el verso 15 de Génesis. Este iba a ir añadiendo la promesa para destruir a Satanás de nuevo. Imagínense, hermanos, cómo Satanás es que ocupa a las personas. ¿Usted piensa que las personas que matan a los demás matan porque ellos quieren, porque ellos desean? No es eso, es porque Satanás los impulsa a hacer lo malo. Es porque Satanás les mete cosas malas en la mente, en los corazones. Porque la misma Biblia dice que el hombre impío de noche piensa las cosas y no se duerme, y en la mañana comienza a actuar lo que ha pensado en la noche. Hermano, es Satanás que está haciendo al hombre que peque. Pero hermanos, tenemos una solución. Cristo Jesús ha vencido al diablo, y por eso nosotros alabamos a un Dios poderoso, que Él sí tiene poder. Imagínense que Caín, actuando de esta manera, él no actuó de sí mismo. Y comienza Satanás a hacerse la suya. Pero Dios iba atrás de eso. Dios siempre daba un paso adelante que Satanás. Mientras Satanás daba un paso, Dios ya había dado 10 más adelante. Porque Satanás, hermanos, él pensó quitarle la felicidad al hombre, pero no pudo. Y nosotros comenzamos a ver, la palabra del Señor cuenta más adelante para que usted vea. Me voy a adelantar porque este mensaje es extenso. Dice la palabra del Señor que cuando Esther estaba allá en cautiverio, ella estaba y tenía a Mardoqueo. Mardoqueo era uno de los primos de ella, o que era familiar de ella. Dice que Amán, fíjese bien, Amán pensó, porque él estaba actuando de la obra de Satanás también. Amán pensó destruir a todos los judíos, a toditos los judíos. En el capítulo 3, verso 8 de Esther va a encontrar esa historia usted. Allí dice la Biblia que Amán dijo al rey Asuero que prepararan una horca para Mardoqueo, porque Mardoqueo era uno de los principales que había allí. Entonces, cuando Esther se dio cuenta que Amán había presentado todo eso, entonces ella comenzó a actuar. Y dice que se puso a todos los judíos en ayuno y oración. Comenzaron a ayunar. Entonces la palabra del